Espero que hayáis aprovechado el fin de semana para descansar. Sé que venimos de unos días bastante duros en el mercado, donde teníamos un sentimiento de extremo miedo en general, y al final eso iba desgastando poco a poco a la gente. Así que espero que hayáis cogido fuerzas, porque ya estamos entrando en una nueva semana que, como siempre, también nos traerá nuevas oportunidades. Y además, hoy tengo una noticia que dar muy buena. Bueno, hoy vamos a comenzar revisando un poco la situación en el gráfico semanal. Hemos tenido ya el cierre de la semana, una semana muy negativa, cayendo prácticamente desde la anterior zona de soporte hasta la siguiente en tan solo una semana. Fue prácticamente un movimiento bajista de un 10%, podríamos decir, que no es poca cosa, y vemos cómo el volumen, pues en cierta manera, ha acompañado. Sí que por ese lado, todavía en el corto plazo mantenemos un cierto sesgo bajista. No terminamos de ver al menos ningún tipo de señal que nos haga pensar que la tendencia puede cambiar, pero también es cierto que estamos en un punto de soporte muy importante, que al final es la directriz alcista que tenemos por aquí. Recordemos que en vídeos anteriores decíamos que la ruptura de esta zona sería muy crítica, que eso nos podría anticipar el inicio de una continuación bajista buscando zonas de los 84.000 por lo menos. Pero de momento, ¿vale? Esta semana ha cerrado por encima. Como veis, ha aguantado. Tenemos esta zona de soporte en torno a los 94.135 y a partir de aquí pues parece que está rebotando un poquito. Ahora veremos en el corto plazo qué ha pasado, porque sí que es cierto que alguna cosa positiva también tenemos que decir, pero no nos olvidemos de que de momento el contexto está siendo bajista. Y como sabéis, tenemos que priorizar la metodología, la estrategia ante todo. Si estamos alcistas, buscaremos oportunidades. Si estamos bajistas, también. Y de momento el precio se encuentra en un punto crítico donde la tendencia de largo plazo podría cambiar por completo si vemos una ruptura efectiva de esta directriz. Ahora bien, en este punto debemos de estar pendientes, sobre todo en timeframes bajos, para ver si identificamos algún tipo de acumulación sobre estos niveles, ya que una acumulación podría ser un flip del precio para intentar retomar esta dinámica alcista. Que no digo que automáticamente nos vayamos a ir a la parte superior de la estructura, que sería esta de aquí, porque hay que reconocer que en los últimos movimientos le faltó fuerza al precio de Bitcoin, pero por lo menos podríamos tener un ligero rebote alcista. Así que ahora bajaremos de timeframe y veremos también cómo está la situación. Otra cosa favorable, que como veis el precio ha frenado sobre el 618 de Fibonacci, uno de los niveles más importantes en esta herramienta, ya que la ruptura de esta zona nos podría implicar ese giro en V, que a su vez nos confirmaría ruptura de lo que es la directriz, ruptura del soporte de los 84.000 y probablemente la continuación bajista mucho más allá, porque la siguiente zona, no nos olvidemos que está en torno a los 54.000 y eso ya es una caída bastante considerable desde donde estamos. Esta podría llegar a ser como la señal de bear market, así que muy pendientes en estos instantes y sobre todo los próximos días, porque el punto actual es crítico para escenarios de largo plazo. Otra cosa que también os quiero comentar es otro indicador que nos está dando una señal bastante importante. Este es el indicador de Supertrend y fijaros cómo durante todo lo que ha sido este movimiento alcista hemos tenido esa señal de compra activa hasta que después de este cierre, obviamente estamos viendo velas semanales, hemos tenido la primera señal de venta, ya que ha terminado por romper el nivel de soporte que se situaba en los 96.320. Por lo tanto, sería otra señal bajista más que deberíamos de tener en cuenta dentro de nuestro escenario de largo plazo. Pero aquí hay que hacer un pequeño apunte porque no es ni todo blanco ni todo negro. Y es que si vamos al pasado veremos que, bueno, efectivamente cuando vimos otra señal de venta similar, también tuvimos ese famoso bear market. Pero fijaros que antes de ver esta señal tuvimos
lo que se conoce más como una señal fake, un poco de ruido en el mercado, y es que desde este punto, cuando tuvimos esta primera caída en el precio, también tuvimos esta señal en el indicador. ¿Desde aquí vimos el bear market? No, porque luego marcamos incluso otro máximo por encima del anterior. Pero ya este máximo llegaba sin fuerza, y un poquito después volvimos a ver esa señal, y aquí sí que comenzó el movimiento bajista en Bitcoin. Por lo que no es una señal definitiva. El problema es que para confirmar una continuación alcista tendríamos que prácticamente romper zona de máximos. Y creo que ahí nos deja claro que seguimos con la tendencia alcista. Por lo tanto, nosotros tendremos que estar más pendientes de lo que sucede en escenarios de corto plazo. Pero hay que reconocer que este indicador ha tenido momentos muy buenos. Porque fijaros, si miramos ciclos anteriores también tiene bastante precisión. Mirad este movimiento bajista cómo lo caza, cómo caza este movimiento alcista. También caza lo que es prácticamente el bear market de 2018 y luego el bull market que tuvimos en 2021. Podríamos decir que la señal en general es bajista, pero no es determinante, que eso es lo más importante de todo. Porque como veis, no hace tanto, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos viendo un gráfico semanal, tuvimos una señal mixta, un poco de ruido, que aunque luego se terminó dando, pues igualmente marcó un máximo por encima del anterior. ¿Será que va a volver a hacer lo mismo en esta ocasión y el precio de Bitcoin va a subir? A partir de aquí se va a poner alcista y va a romper otra vez para dar otra segunda señal bajista y a partir de ahí sí que nos vamos a cero. Pues bueno, habrá que verlo. Yo ya sabéis que este tipo de indicadores me gusta comentarlos, pero considero que no es determinante para mi operativa. Lo comento sobre todo porque a muchos os puede interesar incorporar este tipo de indicadores en vuestras estrategias. Pero venga, vamos a bajar un poquito de time frame para ver qué es lo que está pasando en el corto plazo. Y esto se me ha desajustado, no sé por qué. Vamos a dejarlo por aquí. Me vais a permitir que quite de aquí el Fibonacci, ya lo volveremos a poner más adelante. Y quizás lo que sí que vamos a hacer va a ser empezar a limpiar también un poco la gráfica. Creo que todos sabemos de dónde venimos. Como mucho voy a dejarte esta estructura anterior porque es una estructura de una fractalidad mayor, pero quiero que nos centremos sobre todo en los últimos movimientos de Bitcoin, ya que bueno, después de esta aparente distribución, el precio continuaba con el movimiento bajista. Nosotros, por suerte, pudimos cazar esa oportunidad operativa desde este punto hasta alcanzar la zona de soporte. Fue una operativa de la semana pasada. Y a partir de aquí veíamos cómo iban entrando compras durante el movimiento bajista que poco a poco hacía que se agotase esa presión vendedora. Como veis también lo podemos observar en el volumen. Vemos compras aquí y aquí pues se termina ese movimiento bajista. Y es cuando iniciamos la estructura que comentábamos en el vídeo de ayer, esta que tenemos por aquí. Una estructura que se ha estado desarrollando durante el fin de semana y ya en las últimas horas hemos visto el primer ataque a zona de extremos, que como bien sabéis, pues eso ya implica que el precio está por iniciar la próxima tendencia. De hecho, como veis, también hemos tenido un pequeño aumento en el volumen respecto a lo que tuvimos durante el resto del fin de semana. Por lo tanto, esto ya nos van dando pistas de que el precio va a comenzar con el próximo movimiento. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, para empezar, mucho ruido, ¿vale? Porque como veis, tenemos aquí un mechazo, tenemos aquí más mechazos, pero creo que es importante que nos fijemos que el volumen está sobre todo en esta vela, donde como veis, pues hay una cierta divergencia. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta vela es precisamente donde hemos tenido una limpieza en zona de longs. Y tras esta limpieza vemos cómo el precio reingresa en la estructura. Por lo tanto, esto de momento nos está dando señales alcistas. Todo estaría empezando a apuntar que esto podría ser una pequeña acumulación en el corto plazo. De hecho, fijaros el gran número de intercambios que hubo en esta zona del soporte. Es que todo el volumen se acumula en las últimas horas. Y esto podría ser la primera señal de un rebote en el mercado. Eso sí, tenemos aquí una pequeña resistencia dentro de la estructura en la zona media que, bueno, ya ha rechazado en varias ocasiones, en los 95.444. Sería importante para confirmar ese pequeño movimiento alcista que podemos tener de momento, porque recordemos que al final venimos de una tendencia bajista
y a no ser que viésemos una estructura acumulativa significativa, lo que estaríamos viendo en principio son rebotes. Si vemos que obviamente tenemos señales de cambio de tendencia, ya os lo comentaré, pero de momento esta estructura es bastante pequeña y el impacto que puede llegar a tener es pequeño también. Entonces, de momento no vamos a ser demasiado optimistas, aunque podríamos tener ese rebote, como os digo, gracias a una pequeña acumulación en el corto plazo. Pero para que esto se pueda dar, necesitamos romper en las próximas horas los 95.410. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Alcanzar la zona de los 96.760 para confirmar fortaleza. Y aquí es donde se podría dar nuestra oportunidad operativa tras la ruptura de la zona de resistencia y consolidación, buscando una continuación alcista hacia la zona de los 98.955. El problema vendrá si el precio no consigue romper esta zona y volvemos a atacar zona de soporte, porque ahí ya se empieza a abrir la puerta a ese escenario bajista que os comentaba de gráficos de timeframes más altos, con la potencial caída a los 84.000. Si perdemos esta zona de soporte en los 93.280, ese sería el siguiente objetivo. Así que cuidado con perder esta zona y sobre todo esas pequeñas señales del corto plazo no las podemos ignorar porque luego van a tener un gran impacto y más en este punto del mercado en escenarios de medio y largo plazo. Así que importante que Bitcoin para cualquier tipo de movimiento alcista pueda romper pronto los 95.430. Una señal bastante alcista en el corto plazo también sería recuperar esta zona de soporte, porque era la zona de soporte de la estructura anterior, los 98.940, y es un primer paso ya importante, sobre todo de cara a valorar ese cambio de tendencia. Pero os recuerdo lo que os comenté ya hace unos cuantos vídeos, y es que para mí el cambio de tendencia se confirmaría si llegamos a ver una ruptura de esta dinámica bajista, consolidación y suficiente muestra de fortaleza como para por lo menos alcanzar los 123.350. Esto es un escenario que de momento puede parecer muy loco, pero si empezamos a ver acumulaciones en el corto plazo que atacan zonas de resistencia y las conseguimos superar, se puede llegar a dar antes que tarde, y más cuando además tenemos otra opción, y es que lleguemos a tener una compresión del precio sobre estas zonas, utilizando la dinámica alcista como un soporte y la dinámica bajista del corto plazo como una resistencia. Así que ojo, porque una acumulación en el corto plazo aquí podría significar el primer ataque a la directriz bajista. Y ya una vez veamos esa ruptura será pues donde tendremos que ver si el precio tiene suficiente fuerza como para intentar retomar esa tendencia alcista, que para eso pues será importante romper estas dos zonas que tenemos por aquí, y si se termina quedando corto, ahí es donde la situación pues nos estaría confirmando que el movimiento pretende continuar a la baja. Así que, como veis, situación importante. Tenemos que estar pendientes del mercado. No es momento de dormirse, no es momento de ir a ver otras cosas. No, ahora tenemos que estar delante del gráfico pendientes porque estas oportunidades suelen ser las mejores y es cuando precisamente menos gente está pendiente del gráfico. Y antes de seguir con el análisis de hoy, quiero anunciaros que oficialmente ya tenemos disponible la comunidad de Telegram. Hasta ahora estuvimos trabajando en Discord, una plataforma que tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Y en general, la gente, ¿vale? La comunidad, vosotros preferís utilizar Telegram. Entonces hemos estado durante toda la semana realizando una migración de lo que tenemos en Discord para llevarlo a Telegram y ya por fin hoy hemos conseguido, tras mucho trabajo y mucho esfuerzo, migrar absolutamente todo. Así que ya podéis acceder a la comunidad de Telegram. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Como comprenderéis, acabamos de hacer la migración, hemos realizado algunas pruebas, todo parece que va bien, pero puede haber problemas. Así que si tenéis algún tipo de problema o queréis comentarnos algún error que hayáis podido identificar, tenéis el email de contacto soporte@alejorolspip.com. Y en ese correo de soporte os atenderemos a vuestras consultas. Obviamente que las consultas tengan sentido, no vengáis a poner Bitcoin va a subir. No, ese no es el sitio para eso. Para eso ya tenéis los comentarios de los vídeos. Pero si tenéis algún problema para acceder a la plataforma, pues nos avisáis por ese medio. Y bueno, lo dicho, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a esta página web, que es donde podréis conseguir el acceso al Telegram. Como veis, bueno, explica un poco qué es lo que hay disponible. Mandaremos
más información, la agregaremos, mejor dicho, a la página. Esto de momento es una landing como para poder ya lanzaros esa landing, que podáis acceder ya cuanto antes al Telegram, pero la idea es que esto, se vaya actualizando un poco más y vayamos metiendo más información. Pero bueno, si habéis visto, lo que teníamos en Discord es lo mismo, pero en Telegram. La cosa es, ¿cómo podéis acceder al Telegram? Pues muy sencillo, otros 3 pasos muy fáciles. Primero, crearos la cuenta en Bitunix con el enlace que dejamos por aquí. Luego, generar volumen. Ya sabéis que tenemos ese mínimo de 500 USDTs y a partir de ahí recibiréis vuestra invitación. ¿Cómo? Muy sencillo. Tenéis aquí un formulario donde hay que poner primero el usuario de Telegram. Es importante que tengáis el usuario, porque si no tenéis usuario os va a echar el bot. Y luego el user ID de Bitunix. Con esto, ¿vale? Si cumplís los requisitos, lo rellenáis, le dais a verificar y acceder ahora y se os va a generar un enlace. Cuando se os genere, entráis al momento, ¿vale? No lo dejéis ahí estar porque ese enlace va a caducar y es único, así que vais a tener luego problemas si no aprovecháis el enlace que os da. De todos modos, si tenéis problemas ya sabéis que tenéis el email de soporte, pero bueno, esto es lo que tenéis que hacer, como veis es muy sencillo y podréis acceder ya al contenido de Telegram. Así que nada, espero que os guste, ya os digo que ha sido un esfuerzo enorme lo que hemos hecho esta semana para poder sacarlo, pero bueno, espero que os guste. Y luego más cosas que tenemos para comentar hoy, pasaremos luego a revisar las herramientas, pero antes quiero comentar esto que me ha parecido bastante curioso y es que nos hemos mantenido lateralizando durante el fin de semana y de repente parece que el miedo se está yendo. Hemos pasado de un nivel 10, que era un miedo extremo, a un miedo extremo que sigue siendo alto, o sea, las cosas como son, 14 sigue siendo que hay bastante miedo en el mercado, pero ha bajado un poquito el miedo. ¿A qué se debe? Pues sinceramente no lo sé, porque es que estamos igual que hace 2 días, o sea que nada ha cambiado, pero bueno, el mercado es así. Si tenemos un rebote probablemente vamos a ver que nos recuperemos de esta sensación de miedo y eso creo que también es peligroso para un movimiento alcista, porque cuando la gente se vuelve a confiar durante un rebote muchas veces es para seguir cayendo, así que cuidado con esto. Tendremos que monitorizar esta herramienta, ¿vale? Y otra cosa que os quería comentar. Aquí tenemos un gráfico para que veáis un poco esta herramienta que utilizamos para ver el miedo en el mercado, cómo sería llevándolo al gráfico. Pues fijaros que durante este movimiento alcista no hemos tenido momentos de una avaricia extrema, como sí que lo tuvimos, por ejemplo, en el anterior ciclo alcista. Ha habido pequeños instantes donde la gente pues se ponía contenta, pero es que a nada que teníamos un pequeño rebote a la baja, ya volvía el miedo y esto lo vimos durante la primera corrección, durante la segunda y lo estamos volviendo a ver durante la tercera. Si esta corrección se prolonga, vamos a ver situaciones muy similares como las que tuvimos aquí durante el crash que hubo en 2020 o incluso el crash que hubo en 2019. Pero fijaros que después de esto es cuando comenzó el precio a arrancar con fuerza. Ya sabéis que yo tengo una teoría de que los ciclos han cambiado, ya no vamos a ver quizás subidas tan extremas en cripto, bueno, sobre todo en Bitcoin, pero las caídas tampoco van a ser tan agresivas. Yo creo que difícilmente vamos a ver ya caídas de un 90% en Bitcoin, un 80% en Bitcoin, un 50% creo que sí que puede llegar a suceder todavía, pero más allá del 50% me costaría creer que puede llegar a eso. Pero bueno, ya sabéis que al final todo es posible y para eso hacemos análisis todos los días, para estar con la última noticia de última hora en nuestra operativa, porque todo se puede cambiar en un pequeño instante si las condiciones del mercado son oportunas. Así que suscríbete al canal para estar pendiente de los próximos vídeos también, porque te podrías llegar a perder información de mucha importancia dentro de la operativa de Bitcoin. Por ejemplo, en los últimos días también estuvimos comentando cómo la probabilidad de tener un recorte en los tipos de interés de cara a diciembre está cayendo. Había un consenso bastante claro de que iba a haber ese recorte en diciembre, pero debido a los últimos comentarios, esta opción ha ido cayendo y bastante, llegando a un punto en el que ahora mismo la opción más probable es que no lleguemos a tener ningún tipo de recorte de cara a diciembre. Y si lo llegamos a tener puede ser una sorpresa positiva para los activos de riesgo. Seguiremos monitorizando esto a ver cómo evoluciona.
Pero de momento la tendencia de lo que es la decisión de recorte de 0,25 está a la baja. Todavía puede cambiar, pero poco a poco el tiempo pasa y nos vamos acercando al 10 de diciembre, así que cuidado. Y ahora vamos a revisar las herramientas, porque aquí veo algo bastante importante que complementa mucho nuestra operativa. Y es que al final, antes os dije que durante este movimiento bajista, el precio había estado limpiando zona de longs, se había llevado liquidaciones. Y bueno, efectivamente esto se confirma en los mapas de Trading Different. Veíamos que se había cargado mucho esta zona de los 9.295 aproximadamente. Como veis aquí, si filtramos un poco más, se ve mejor, y tras esto el precio está rebotando. Esto es más característico de una trampa, y cuando tenemos una trampa en zona de longs, normalmente lo que sucede es que nos vamos para arriba. Así que pendientes también, sobre todo en zonas de resistencia, a ver cómo reacciona el precio, pero de momento la trampa nos tiene que sesgar al alza en el corto plazo, ¿vale? No nos equivoquemos, que sabemos que tenemos diferentes timeframes y en cada timeframe tenemos que llevar una operativa, y de momento en el medio plazo la situación está bajista hasta que se demuestre lo contrario, pero en el corto plazo parece que tenemos pequeñas señales alcistas que podrían indicar por lo menos a un rebote. Ya veremos si eso luego se termina convirtiendo en un cambio de tendencia, como os comentaba antes en el análisis. Eso sí, todavía quedó liquidez de corto plazo, ¿vale? Y esto es un poco lo peligroso ahora mismo de esta situación. Por eso esperaría la ruptura de la resistencia para poder confirmar un ligero movimiento alcista fuera del rango. Y es que siguen quedando liquidaciones desde los 92.825 hasta los 92.300. En Bookmap, durante el movimiento bajista, vimos aquí algunas compras en los 94.025 y en los 93.000. Y fijaros en The Kingfisher esto qué interesante es. Y es que estamos viendo como hay una zona con bastante liquidez desde los 100.050 hasta los 101.460. ¿Por qué digo que esto es interesante? Por un motivo muy sencillo, y es que si tenemos ese rebote alcista, tenemos que tener un objetivo alcista, al menos para un pequeño movimiento. ¿Cuál puede ser ese objetivo? Pues sin duda alguna, esta zona tiene muchas papeletas, así que apuntaros los 100.755 porque puede ser un objetivo muy interesante en el corto plazo. De hecho, en la liquidez de corto plazo de Kingfisher vemos cómo nos acercamos a zonas con bastante liquidez y vemos en general bastante hasta los 96.255. En los CVDs vemos compras desde Coinbase. Ojo con Bitfinex porque ha vendido de forma agresiva y el resto más o menos siguiendo una dinámica similar. El único que compra en estos instantes es Coinbase. Ethereum también tiene un buen movimiento. Aquí esto sí que me gusta bastante más. Aquí parece que al menos en Ethereum que tenemos una estructura un poquito más clara y de hecho me da la sensación que esta vela tiene mucha intencionalidad alcista. Fijaros qué mechazo deja después de llevarse liquidez en zona de mínimos, después de haber roto también zona de soporte. Por lo tanto, esto podría llegar a ser una limpieza en forma de giro rápido y que a partir de ahí veamos una reacción alcista fuerte intentando atacar la resistencia de los 3.257. Me gusta el escenario que estamos viendo en Ethereum. Aquí podríamos llegar a también cazar algún tipo de oportunidad operativa. Será clave ver si consigue romper esta zona de resistencia, que también es la zona media de la estructura mayor, y tendríamos como principal objetivo visitar esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos el VWAP mensual sobre esta zona en torno a los 3.410 aproximadamente. Ese puede ser un objetivo y una zona sobre la que podamos empezar a ver cierta presión vendedora. Así que es un nivel donde al menos tendríamos que proteger cualquier tipo de oportunidad operativa en compra. De hecho, es que en Ethereum la situación también es muy clara. Se han llevado liquidaciones de longs, el precio rebota y confirma que efectivamente esto podría ser una trampa de longs. Lo mismo que os dije en Bitcoin, aquí yo creo que no va a quedar más liquidez, no, efectivamente, lo único que vemos es en zona de shorts en los 3.257. En Ethereum veíamos aquí un muro de ventas en los 3.211, pero lo terminaron quitando. Qué casualidad que lo retiraron después del movimiento bajista, no vaya a ser manipulación. Y en Ethereum también vemos bastante liquidez en zona de shorts, así que podríamos llegar a ver también que busquen toda esta liquidez. Hasta los 3.445 tenemos bastantes liquidaciones. Y luego, en mapas de corto plazo,
Vemos liquidez hasta los 3.186. SP500, os recuerdo un poco lo que dijimos el viernes. Hemos llegado a una zona donde hemos tenido otra reacción alcista fuerte. Como veis, muy similares estos movimientos, con caída agresiva y posterior giro en V. Y yo creo que podremos llegar a ver algo muy similar a lo que vimos en este movimiento de aquí. Esperamos que después de este giro en V podamos tener una reacción alcista, intentando volver a atacar por lo menos la resistencia de los 6.850. Solana, sabemos que no está fuerte, ¿vale? Solana, pues le está costando mucho subir. Vemos aquí también una pequeña limpieza, como reingresa, pero mirad que poquito a poco sube. Sí, son pequeñas señales de fortaleza, pero en general yo creo que Solana está bastante débil. Y hasta que no veamos señales de fortaleza claras, creo que es peligroso buscar escenarios, aunque sea para un rebote alcista en Solana. Porque vaya a ser que de repente Solana se vea en contra del mercado. Sin embargo, ¿vale? XRP estamos viendo que se consigue mantener en torno a la zona media. Y ya dijimos que eso era importante porque la ruptura de este nivel podría llevar a la zona de los 2.06. ¿Por qué? Pues porque es el soporte de la estructura actual. Pero que se haya mantenido sobre la zona media son muy buenas noticias. De momento no parece que esté demostrando mucha fuerza en este rebote, pero ojo, porque en general durante toda la estructura, a diferencia de Solana, sí que XRP demostraba algo de fortaleza.